Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Dios les Buenas noches. bendiga. Bueno, el día de hoy, o en la noche de hoy, vamos a hablar acerca del dominio propio del capítulo 11 del libro que estamos estudiando, de la práctica de la piedad. Antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por permitirnos el laborar, el tener varias actividades por realizar. Gracias por las provisiones que tú nos das, por el alimento, por el trabajo, por nuestra familia, por el lugar en donde podemos descansar. Gracias por todo lo que tú nos das sin merecer. En esta noche, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos dirijas en este tiempo de estudio para que podamos, Señor, aprender a poner en práctica, para que nos ayudes a poner en práctica todo lo que hemos venido estudiando y lo que vamos a estudiar. Que este capítulo que vamos a ver el día de hoy sea un, un una palabra, una exhortación a nuestra vida y que nos dirija, Señor, a que cada día tengamos un dominio propio en todos los aspectos de nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes y nos dirijas. Todo te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca del dominio propio. Bueno, el versículo de esta semana es Proverbios 25-28. Y dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Proverbios 25-28. ¿Qué es el dominio propio? Bueno, con el autor hemos visto que el dominio propio es como la muralla del creyente para defenderse de los deseos pecaminosos que batallan contra su alma. El autor hablaba acerca de que en la antigüedad, hace mucho tiempo, las murallas de una ciudad eran su principal defensa. Sin ellas, la ciudad era presa fácil de sus enemigos. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con Nehemías. En Nehemías, un judío cautivo en la lejana ciudad de Susa, la noticia de que la muralla de Jerusalén había sido derribada significaba la destrucción total de su ciudad amada. Por eso cuando escuchó la noticia se sentó y lloró, el piadoso Nehemías. Y básicamente es, por ejemplo, no, digamos que estamos en cierto lugar y nosotros estamos protegidos, digamos, por ciertas limitaciones. Digamos que un país no puede pasarse a otro país porque hay unas fronteras. De igual manera acá, con unas murallas. Cuando las murallas eran destruidas, los invasores, los enemigos, fácilmente podían traspasar al otro lugar y poder dominar cierta ciudad o destruirla o dominarla. Básicamente hablaba eso el autor. Entonces, el dominio propio es la muralla del creyente para defenderse de los deseos pecaminosos que batallan contra su alma. Dice Charles Bray, la persona sin dominio propio es presa fácil del invasor. Se entrega a sí mismo al primer asalto de sus pasiones incontroladas, sin oponer ninguna resistencia, dado que no tiene disciplina sobre sí mismo. La tentación se convierte en la ocasión de pecar.
lo conduce a extremos terribles que no había contemplado. La ira conduce al asesinato. El descuido en cuanto a la lujuria lleva al adulterio. Entonces, una persona sin dominio propio es fácilmente dominada por sus pasiones. Ahora, el dominio propio es el control de sí mismo, es el gobierno de los deseos propios, es la persona que sabe controlarse a sí misma, es aquella persona que sabe controlar sus deseos. Dice D.G. Kell, la capacidad de evitar excesos, de permanecer dentro de límites razonables. También George Bethune dice que el dominio propio es la regulación saludable de nuestros deseos y apetitos que previenen sus excesos. Básicamente, vemos que hablan de evitar excesos, de controlar deseos y apetitos dentro de lo que cabe, dentro de los límites razonables. Ahora, tenemos la tendencia a complacer de manera desmedida nuestros apetitos y en consecuencia necesitamos refrenarlos. Ahora, ¿qué abarca el dominio propio? Llamado a los cristianos es a golpear sus cuerpos para mantener sus almas libres de deseos carnales, subrayando la necesidad de una disciplina rigurosa en la búsqueda de la santidad personal. El control de nuestros apetitos, deseos corporales, nuestros pensamientos, emociones y palabras. Entonces, ¿qué abarca el dominio propio? Abarca estos pilares: nuestros deseos corporales, nuestros pensamientos, nuestros apetitos, nuestras emociones, nuestras palabras. Primera de Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay una forma de dominio propio que dice sí a lo que debemos hacer y dice no a lo que no debemos hacer. Entonces el dominio propio vemos que abarca tanto todas las áreas de nuestras vidas, en lo que comemos, en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestros pensamientos, emociones y en lo que decimos. Pero también abarca lo que no debemos hacer y también lo que debemos hacer. Eso es lo que abarca el dominio propio. Ahora, ¿por qué es importante el dominio propio? ¿Por qué es importante? Porque estamos en guerra contra nuestros propios deseos pecaminosos. Dice Santiago que esos deseos nos arrastran y nos seducen para pecar. Santiago capítulo 1, versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces viene de nosotros mismos. Eso nos seduce. Son deseos que nos arrastran y nos seducen a pecar. Y vienen de nosotros, nuestro interior. Ahora, primera de Pedro 2:19 dice Pedro que batallan contra nuestras almas. ¿Y qué dice primera de Pedro 2:11? Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, Pablo también nos dice que eh, se describen como engañosos. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo que hace que estos deseos sean tan peligrosos es que habitan en nuestros propios corazones. Esos deseos están en nosotros, están en nuestro corazón, están en nuestra mente.
las tentaciones externas no serían tan peligrosas si no fuera por el hecho de que encuentran este deseo aliado al interior de nuestro propio pecho. Entonces, claro que hay tentaciones externas. ¿Son peligrosas? Sí, pero no son tan peligrosas como lo que hay adentro de nosotros, de nuestros propios deseos, porque de nuestros propios deseos, nuestra naturaleza aún sigue, somos regenerados, hemos nacido de nuevo, pero aún hay pecado en nosotros, somos pecadores, hay deseos malos en nosotros. Esos deseos malos que hay dentro de nosotros impulsan esos deseos externos que pueden presentarse y a través de nuestros malos deseos pueden llegar a generar el pecado. Entonces, existen las tentaciones, claro, existen las tentaciones externas, pero también hay una tentación interior que debe ser controlada. Ahora, ¿cuál es el rasgo esencial de una persona piadosa? ¿Cuál es el rasgo esencial? El dominio propio, ya que la capacita para obedecer las palabras del Señor Jesús, cuando dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Es imposible ser un seguidor de Jesús sin prestar cuidadosa atención a la virtud del dominio propio en nuestras vidas. Entonces, ese es un rasgo esencial de una persona piadosa, el dominio propio. Pero cuando tenemos un dominio propio, debemos negarnos a nosotros mismos, debemos negarnos a nuestros deseos pecaminosos, debemos negarnos a las cosas que nos lleven a pecar y debemos de decirle sí a las cosas que el Señor quiere, el querer obedecer los mandamientos del Señor, el ser fiel a la palabra de Dios, el ser obediente cada día al Señor, tomar su cruz y seguirlo, ser un discípulo del Señor cada día. Que nuestros deseos pecaminosos no nos gobiernen, sino que nosotros gobernemos a nuestros malos deseos, que tengamos un dominio propio cada día en todos los aspectos de los que hemos hablado, en el pensamiento, en el cuerpo, en el comer, en lo que decimos, en lo que pensamos, en todos estos aspectos de nuestra vida. Ahora, se habla de que el dominio propio tiene dos connotaciones o dos significados. El primer significado del que nos habla, que en algunas versiones de algunas Biblias se pueden expresar es moderación o templanza. Esta moderación o templanza nos lleva a, en cierta manera, en la satisfacción de nuestros deseos y apetitos. Ser moderados en la satisfacción de nuestros deseos y apetitos. Y todo esto nos debe llevar tiene un significado básicamente, literal de una fortaleza interior. Esa fortaleza interior se refiere a la fortaleza de carácter que le permite a uno controlar sus pasiones y deseos. Entonces, está este primer significado del lenguaje de algunas versiones de la Biblia que se traducen del lenguaje original, moderación o templanza. Y el otro significado, la segunda palabra, traducida como dominio propio en algunas versiones, es cordura o sensatez. Y en algunas palabras, en algunas Biblias, en algunas traducciones, aparece como sobrio o prudente. Y bueno, ¿qué transmite estas palabras? ¿Qué transmite cordura o sensatez? Bueno, transmite la idea de permitir que la sensatez
controle nuestros deseos y nuestros apetitos, nuestros pensamientos, emociones y acciones. Eh, bueno, en un momento. Bueno, yo aquí había buscado algo. Me dice, había buscado por acá, en un momento, había buscado sensatez y encontré este aporte muy valioso de de algunos libros. Por ejemplo, dice, la sensatez se refiere a un estado de buen juicio, prudencia y sabiduría. En griego se expresa con términos como soroneo, que significa pensar con sensatez o estar en su juicio cabal. Este concepto implica moderación en los deseos, autocontrol y temperancia. Todo esto denota sensatez y respeto. La sensatez se asocia con cualidades como la cordura, el discernimiento, el aplomo y la moderación, y se considera opuesta a la insensatez o a la indiscreción. Entonces, tenemos estos dos significados, estas dos connotaciones importantes o estas dos ideas eh, de la palabra que traducida es dominio propio, moderación, templanza o cordura o sensatez. Ahora, estas dos ideas se complementan. La sensatez nos capacita para determinar qué debemos hacer y cómo debemos responder. La fortaleza interior proporciona la voluntad para hacerlo. Tanto la sensatez como la fortaleza interior son, por tanto, necesarias para el dominio propio guiado por el espíritu. La sensatez es esencial para ejercer el dominio propio. Esta capacita a la persona piadosa, no solo para distinguir el bien del mal, sino también para diferenciar entre lo bueno y lo mejor. La sensatez nos capacita para determinar los límites de la moderación en nuestros apetitos, deseos y hábitos. Esta virtud nos ayuda a regular nuestros pensamientos y mantiene nuestras emociones bajo control. Entonces, la sensatez nos capacita en qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y la fortaleza interior nos proporciona la voluntad para hacerlo. Ahora, fortaleza interior y sensatez quiere decir que eso nos lleva a tener dominio propio. La sensatez por sí sola no es suficiente para que seamos capaces de practicar el dominio propio. Entonces, la sensatez, el saber qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo, no es suficiente para que seamos capaces de practicar el dominio propio. No es suficiente la sensatez. Necesitamos también la fortaleza interior. Entonces, la fortaleza interior es la moderación o la templanza, que también es esencial. Ahora, lamentablemente con frecuencia sabemos muy bien qué debemos hacer. Muchas veces sabemos que no debemos mentir, pero mentimos. Muchas veces sabemos que no podemos robar, pero muchas veces tomamos cosas que no nos pertenecen. Muchas veces sabemos que no debemos eh, adulterar o fornicar, pero tenemos miradas lujuriosas, tenemos pensamientos lujuriosos, tenemos pensamientos que nos pueden llevar a pecar o incluso a pecar como tal, pecar, el tener eh,
relaciones ilícitas. Sabemos que no debemos de congregarnos, debemos de ir a la iglesia, de orar, de leer la palabra, pero sabemos eso, pero no lo hacemos. No leemos la palabra, no nos congregamos, no tenemos una relación con Dios. Entonces, es necesaria la sensatez y la fortaleza interior. Permitimos que los sentimientos o deseos dominen nuestro juicio. El dominio propio es el ejercicio de la fortaleza interior bajo la dirección de la sensatez, que nos capacita para hacer, pensar y decir las cosas que agradan a Dios. Entonces necesitamos este team, este equipo, tanto de la sensatez, el saber qué es lo que debo de hacer y cómo lo debo de hacer, y esa fortaleza interior para hacer las cosas que debo hacer bajo la dirección de del Espíritu Santo, para hacer las cosas que al Señor le agradan en nuestro pensamiento, en nuestra actuación, en cómo nos comportamos, en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, ¿qué aspectos de nuestra vida afectan el dominio propio? Bueno, vamos a hablar de tres aspectos importantes que afectan el dominio propio. El primero es el cuerpo. El segundo son los pensamientos y el tercero son las emociones. Vamos a hablar de cada uno de estos aspectos eh, como tal. Ahora dice, el primero es el cuerpo, honrar a Dios con tu cuerpo. Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios creó al hombre para que disfrute de placeres sensoriales, es decir, cosas agradables a nuestros sentidos y apetitos corporales. Los árboles de su creación no solo eran buenos para comer, sino también agradables a la vista. No hay duda de que Dios quiere que disfrutemos de las cosas físicas de esta vida que Él en su gracia nos ha dado. Como dice primera de Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esa parte última, Dios da abundantemente todas las cosas. ¿Para qué? Para que disfrutemos de todo lo que el Señor nos ha dado. Pero lastimosamente el hombre en su pecado ha corrompido todas las bendiciones naturales dadas por Dios, debido a que nuestros deseos se han corrompido. Las cosas que Dios diseñó para nuestro uso y disfrute tienden a dominarnos muchas veces. En primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Señor nos ha dado muchas cosas, pero esas cosas que el Señor nos ha dado, esas bendiciones que el Señor nos ha regalado, no pueden dominar nuestra vida, no pueden regir nuestra vida, no pueden vivir, eh, no nos pueden esclavizar. La moderación producida por el dominio propio evita que las cosas lícitas lleguen a dominar nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras palabras. Ahora, el autor habla de que al honrar el cuerpo en el dominio propio, hay tres aspectos o tres áreas
de tentación. El dominio propio del cuerpo debería estar orientado principal a tres áreas de tentación física. Y él hablaba de esas tres tentaciones. La glotonería, tanto en comida como en bebida, la pereza y la inmoralidad sexual. Y vamos a ver cada una de estas también. Entonces, en la glotonería dice, Pablo hace énfasis a Tito entre los creyentes cretenses de que la virtud del dominio propio es una característica de todos los creyentes. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué Pablo hizo tanto énfasis en este rasgo del dominio propio? En Tito 1:12 nos dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo se está refiriendo hacia los cretenses? Bueno, les está diciendo que son unos mentirosos, que son unas malas bestias, que son unos glotones y que son ociosos. Alguien descrito como un glotón ocioso necesita sin duda aprender el dominio del cuerpo, el dominio propio del cuerpo. Ahora, si Pablo estaba escribiendo eso a los cretenses, quiero que usted y yo nos examinemos. ¿Somos así nosotros también? ¿Somos como los cretenses, mentirosos, malas bestias? ¿Somos, bueno, salvajes? ¿Somos glotones? ¿Somos perezosos? Tenemos la tendencia a excedernos con la comida que Dios nos ha provisto tan misericordiosamente. Permitimos que la parte sensorial de nuestro apetito dado por Dios se salga de control y nos lleve a pecar. Primera de Corintios 10:31, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muchas veces, cuando, eh, bueno, ya estamos cerca a diciembre, normalmente muchos cristianos tienen familias que no son creyentes. Ellos pues normalmente se reúnen todos, hay algunos que pueden estar bailando, otros, no sé, toman, no sé. Normalmente cuando un cristiano es invitado, eh, o está en una fiesta familiar y hay este tipo de eventos, de situaciones, lo que normalmente hace un cristiano es comer. Come, come y come. Muchas veces somos glotones, comemos más de lo que nuestro cuerpo debería comer. Por ejemplo, yo soy uno de estos, yo soy mi glotón. Yo como, como y como. Muchas veces el comer tanto nos puede hacer daño. Debemos de saber de no excedernos con la comida. El controlar nuestro apetito. El comer sin ser unos glotones. Como dice, si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aunque comamos y bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios. Entonces, este es uno de los primeros puntos, la glotonería. ¿Cómo honrar a Dios con nuestro cuerpo en el dominio propio? Con la glotonería. Bueno, tener la capacidad para no excedernos con lo que debemos comer y de beber. El segundo punto que nos hablaba era acerca
de la pereza. No nos consideramos un grupo de personas perezosas, como aquellos cristianos cretenses. Algunos pueden no pensar de sí mismos así, porque trabajan duro en sus empleos, mantienen sus casas limpias, pintadas, organizadas, pueden hacer muchas cosas. Entonces, pueden considerarse que no son perezosos. Y es posible que tengamos un problema con la pereza. Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos habla de que el Señor Jesús recorrió Galilea predicando, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, muy de mañana. Y Marcos 1, 32 al 34 nos habla acerca de que eh, muchos fueron sanados. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque no le conocían. Si vemos, estamos en el mismo capítulo. Aquí vemos el capítulo. Aquí vemos Marcos 1, 32 al 34 y aquí vemos 1 al 35. Normalmente somos perezosos para levantarnos muy de mañana para orar. Aquí vemos al Señor Jesús levantándose muy de mañana. Aún no había salido el sol. Muy de mañana se levantaba para orar, para estar en relación con su Padre, para estar en comunión con su Padre, para hablarle a su Padre, para tener esa intimidad con Él. Pero muchos podrán decir, tal vez el Señor Jesús no tenía nada que hacer. No. Si leemos este capítulo 1, versículo 32 y 34, vemos que el Señor Jesús vivía más ocupado que usted y que yo. El Señor Jesús hacía milagros. El Señor Jesús sanaba enfermos, sacaba endemoniados, los sanaba. El día anterior, cuando llegaba la noche, en la puesta del sol, Él llegaba y a miles de personas ayudaba, a miles. Y al día siguiente se levantaba muy de mañana para tener esa comunión con Dios. Usted y yo probablemente dormiríamos más a la mañana siguiente, sintiéndonos que después de una tarde tan ocupada en nuestro trabajo o en nuestro ministerio, merecemos descansar y consentirnos un poco. El Señor no. El Señor sabía la importancia de tener ese tiempo de comunión con su Padre y Él disciplinaba su cuerpo físico a fin de hacerlo. Así, nosotros también debemos de ser como nuestro Señor Jesús. ¿Sabe? Podemos estar cansados, claro, podemos estar cansados, pero podemos sacar momentos, tiempo para estar en la presencia de nuestro Señor, el estar en comunión con nuestro Dios. Muchos de nosotros somos perezosos para levantarnos 15 minutos antes de hacer todas nuestras labores. Y esos 15 minutos prefiero descansarlos, prefiero dormirlos. Estoy hablando de 15 minutos, ni siquiera 5 minutos. Muchas veces somos perezosos para sacar al menos 5 minutos y darle gracias a Dios. Pero el Señor sacaba tiempo, muy de mañana para estar con su Padre. Y eso es algo que nos debe hablar fuerte a nuestro corazón, exhortarnos todos para alentarnos a tener esa comunión con nuestro Dios. Nuestro trabajo puede ser muy extenuante, muy
pesado, estar muy cansados, pero podemos también, cuando descansemos, al día siguiente levantarnos y sacar ese tiempo que va a ser de gran ayuda para usted, para mí, levantarnos y dedicarle ese tiempo primeramente a Dios. Porque cuando ponemos a Dios de primero, todas las cosas en nuestro alrededor se van organizando, se van mejorando. Sentimos cuando oramos de muy de mañana, cuando cuando dedicamos nuestro tiempo al Señor primeramente, vemos que nuestro día puede ser muy diferente a cuando no le dedicamos ese primer momento, esa prioridad al Señor. Ahora, también tenemos a otro grupo. Tendemos a ser perezosos en el cuerpo e indisciplinados en el uso de nuestro tiempo. Hay otros cristianos que han aprendido el dominio propio de levantarse en la mañana. Qué bueno, para tener esa comunión con Dios. Es importante tener esa comunión con Dios, pero no han aprendido el dominio propio de cuidar sus cuerpos. No han aprendido el cuidar de su templo, el templo del Espíritu Santo. Algunos están abusando de sus cuerpos a través de la falta constante del descanso y la recreación necesarias. Y es necesario darle al cuerpo descanso y darle recreación. Otros están permitiendo que sus cuerpos se vuelvan blandos y flácidos, permitiendo que sus cuerpos, al no ejercitarse, pierdan fuerza, pierdan vigor. Y es necesario también hacer ejercicio en nuestros cuerpos, descansar, recrearnos, ejercitarnos. Y ambos grupos necesitamos aprender el dominio propio piadoso de nuestros cuerpos. Entonces, hemos visto estas dos categorías, tanto de los que son perezosos para levantarse de mañana y dedicar el tiempo al Señor, como también aquellos que pueden levantarse muy temprano y dedicarle el tiempo al Señor, pero no están descansando. Es necesario el aprender a descansar, el cuidar su cuerpo y el ejercitar su cuerpo. Porque si no ejercitamos el cuerpo, esto nos puede llevar también a enfermedades. La tercera eh, área de honrar nuestro cuerpo es la inmoralidad sexual. El dominio propio sexual corresponde al cuerpo y también a la mente. Entonces, el dominio propio sexual corresponde al cuerpo y a la mente. Antes del segmento más moral de la sociedad no cristiana, condenaba los actos físicos de inmoralidad, pero esto ya no sucede. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Anteriormente, las mujeres, por ejemplo, se vestían muy decorosamente, incluso aquellas que podían de pronto mostrar incluso el tobillo, eh, o sea, trataban de que su cuerpo fuera lo menos descubierto. Anteriormente, incluso los no creyentes pensaban en la moralidad sexual, el respetar su cuerpo, el no tener actos físicos de inmoralidad. Y veían estos actos de inmoralidad eh, condenables. Pero esto no es así. Ahora y en día, la sexualidad se habla de aquí a allá, se ve en todo tipo de contenido, se escucha en cualquier tipo de ruido, entre comillas, música, que le dicen algunos, se describe actos de intimidad sexual. Hace poco, incluso hace unos días, estuve también viendo a alguien que había comentado acerca de una canción. Incluso en las noticias estuve viendo eh, sobre una
canción que habían publicado unos reggaetoneros colombianos, paisas eh, muy conocidos, eh, pero que ¿cómo decirlo? Fomentaban la inmoralidad sexual, incluso de niñas, de 14 años. Hoy en día eso se ve normal para algunos, para otros no es normal. Hoy en día están diciendo que la actividad sexual premarital o extramarital está bien, siempre y cuando no sea emocionalmente dañina. Muchos expertos dicen que esto es normal. Incluso muchos cristianos están cayendo en este tipo de pensamiento, pero la inmoralidad, tanto entre los solteros como entre los casados, se está convirtiendo en un problema grave en la comunidad cristiana y no debe de ser así. La moralidad sexual, eh, los actos físicos de inmoralidad no deben estar en nuestra mente, en nuestras vidas. Debemos de tener dominio propio en nuestra sexualidad. Ahora, hoy en día, se habla también de actos de inmoralidad dentro de algunas iglesias donde promueven el homosexualismo, donde promueven actos degradantes, actos contra Dios, actos que son anormales. No podemos caer en estas mentiras diabólicas y satánicas, hermanos. El estándar de Dios para el dominio propio es la abstinencia absoluta en cualquier contexto que no sea la relación matrimonial. Dice Hell, el dominio propio es la capacidad de permanecer dentro de límites razonables. Entonces, tenemos que reconocer que los límites establecidos por Dios para la actividad sexual están restringidos estrictamente al matrimonio. El acto sexual es solamente para el matrimonio. Un matrimonio entre un hombre y una mujer, entre una pareja que es un hombre y una mujer. No puede ser otro tipo de matrimonio como hoy en día se promueve hombre con hombre o mujer con mujer y cuánta cosa sale hoy en el mundo. El acto sexual, el dominio propio para el acto sexual, para reconocer este contexto sexual, está establecido por Dios entre la actividad sexual matrimonial entre un hombre y una mujer. Hebreos 13:4 nos dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El acto sexual es una bendición cuando es conforme a los mandatos del Señor, cuando obedecemos según cuando son estipulados, como son estipulados en la palabra, el, la, el tener relaciones sexuales es una bendición, siempre y cuando estén dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora, también nos habla acerca de Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación,
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. La voluntad de Dios es nuestra santificación en la sexualidad. Nos apartemos de cualquier tipo de inmoralidad sexual que tengamos, si somos casados, los esposos deben de tener a sus esposas en santidad, en honor. No deben de estar en pasiones inmorales, como los que no conocen a Dios. Debemos de estar siempre en ese contexto de ese estándar de lo que Dios quiere para el hombre y para la mujer, conforme al eh, dominio propio de la sexualidad. Ahora, los cristianos debemos ejercer dominio propio no solo en el área de la actividad sexual, sino también en el área de los pensamientos impuros, las miradas lujuriosas y las conversaciones insinuantes. Mateo capítulo 5, versículo 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Aquí el Señor nos está hablando en el Sermón del Monte que solamente con mirar a una mujer ya hemos adulterado en nuestro corazón. Cuando miramos a una mujer para codiciarla, hemos pecado contra Dios, hemos adulterado en nuestro corazón. Ahora, una mirada lujuriosa se convierte rápidamente en un pensamiento impuro. Ese pensamiento impuro, si los actos de inmoralidad se están volviendo un problema entre los cristianos, los pensamientos de inmoralidad son un problema mucho más grande. La lujuria sexual se halla latente en el corazón de todos los cristianos. Ahora, con una sola mirada lujuriosa en nuestras vidas, eso puede llevarnos a un montón de cosas que pueden desencadenar el caer caer en tentación con la otra persona. Con una sola mirada lujuriosa nos puede llevar a caer en el adulterio, en la fornicación con la otra persona. Y aún así, si no tenemos ese acto, solamente con el hecho de codiciarla, ya hemos pecado en nuestro corazón, ya hemos adulterado en nuestro corazón. Debemos ser como Job, como dice Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Debemos de ser como el justo Job, que reconoció que necesitaba enfrentar de manera decidida esta tentación. Él hizo un pacto con sus ojos para no mirar con lujuria a ninguna joven. El tema del dominio del cuerpo, especialmente en el área de la pureza sexual, conduce naturalmente a una segunda área del dominio propio. Y ese es nuestros pensamientos. Ahora, antes de hablar de los pensamientos, voy a poner un ejemplo. Normalmente estamos en una vida muy sexualizada, en donde en cualquier parte podemos ver a mujeres en ropa, en bikinis o promocionando cualquier cosa con poca ropa, porque eso llama la atención de los hombres, porque eso llama la atención de que como hombres podemos ver cualquier mujer y eso nos va a llevar de pronto a comprar, a tener deseos también malos y normalmente todas las empresas hacen esto, incluso para promocionar motos, neumáticos. Hace unos días, no recuerdo, mientras iba de casa de la iglesia a la casa, había una promoción de unas motos.
Y precisamente habían muchas mujeres en toda una carretera, en donde estaban promocionando que fueran a ese lugar donde estaban vendiendo motos, y esas mujeres casi estaban con muy poca ropa. Y eso es lo que hace el mundo, eso es lo que promueve el mundo, eso es lo que usted y yo como cristianos debemos de abstenernos, de no mirar estas cosas, porque esas miradas lujuriosas, eh, esas miradas pueden llevarnos a la lujuria sexual. Ahora sí, debemos de conducirnos a tener una pureza sexual, y eso comienza en el área de nuestros pensamientos. Y esta es la segunda parte de poder tener ese dominio propio. Eso nos lleva a nuestros pensamientos. Llevar cautivo todo pensamiento. En 2 Corintios 10:5 nos dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El dominio propio de nuestros pensamientos significa albergar en nuestras mentes solo aquellos pensamientos que son aceptables para Dios. Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El dominio propio de nuestros pensamientos es más que simplemente negarnos a admitir en nuestras mentes pensamientos pecaminosos, tales como la lujuria, la codicia, la envidia y la ambición egoísta. Controlar nuestros pensamientos también implica enfocar nuestras mentes en lo que es bueno, agradable ante Dios. Entonces, debemos llevar cautivo todo pensamiento, alejando todas las cosas, todos los pensamientos pecaminosos, pero también pensando en todas las cosas buenas y que son agradables a Dios. Ahora, Proverbios 4:23 nos dice, con sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Eh, otra versión nos dice, con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. Ahora, el significado de la palabra traducida como corazón se refiere al entendimiento, a las emociones, a la conciencia y a la voluntad. Sin embargo, la advertencia es particularmente aplicable a la esfera del pensamiento. Es en nuestros pensamientos donde nuestras emociones y acciones comienzan y donde los deseos pecaminosos plantan sus raíces y nos seducen a pecar. Nuestras mentes son como invernaderos mentales donde los pensamientos ilícitos, una vez plantados, son nutridos y regados antes de ser trasplantados al mundo real de las acciones ilícitas. Nuestros pensamientos son la primera línea de defensa en la batalla del dominio propio. Eso es importante. Nuestros pensamientos son la primera línea de defensa. ¿Qué estamos pensando? ¿En qué estamos llenando nuestra mente? ¿En qué estamos, eh, eh, qué estamos mirando, escuchando? ¿Qué estamos llevando a nuestra mente? Es algo que debemos de pensar. Nuestra mente es la primera línea. Cuando nuestra mente es corrompida, cuando nuestra mente es cauterizada por el pecado, somos blancos fáciles para caer en tentación, pero cuando nuestra mente está cauterizada de la palabra de Dios, podemos estar seguros y firmes en nuestras, en, en, en nuestras bases o en nuestra base que es Cristo, en nuestros deseos, en nuestras emociones, en todo. Cuando estamos cauterizados por la mente,
cuando estamos cauterizados por la palabra de Dios, podemos estar firmes ante las tentaciones que se nos presentan en la vida. Las puertas a nuestros pensamientos son principalmente nuestros ojos y nuestros oídos. Esas son las puertas de nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es eso que estamos llenando nuestra mente? Lo que vemos, lo que leemos y escuchamos determina en gran medida lo que pensamos. Guardar nuestros corazones comienza con guardar nuestros oídos y nuestros ojos. No podemos dejar entrar a nuestras mentes aquello que satisface la lujuria sexual, la codicia llamada materialismo en nuestros días, la envidia y la ambición egoísta. Debemos evitar los programas de televisión, artículos de revista, periódicos, publicidad, las conversaciones que provocan tales pensamientos. No solo debemos evitarlos, sino debemos de huir de estas cosas. Si aquellas cosas, redes sociales, programas de televisión, revistas, periódicos, publicidades, conversaciones, nos llevan a tener malos pensamientos, debemos huir de estas cosas. Debemos evitar estas cosas y huir de todo aquello que nos contamina nuestra mente. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Lleva... Salomón dijo, guardar, Pablo dijo, huir. Ambos verbos expresan una reacción frente a la tentación mucho más fuerte que la mayoría de los cristianos practicamos en vez de guardar las puertas de nuestras mentes. Nosotros, de hecho, las abrimos al torrente de material impío que nos llega a través de la televisión, las redes sociales, los periódicos y revistas, y las conversaciones del mundo que a menudo nos rodean. En vez de huir de las tentaciones, nosotros con frecuencia cedemos a ellas en nuestros pensamientos. ¿De qué nos estamos llenando nuestras mentes? ¿De qué nos estamos alimentando cada día? Muchas veces podemos ver televisión y podemos ver que en la televisión presentan escenas lujuriosas, podemos ver escenas donde se promueve el homosexualismo o se promueve deseos lujuriosos, el adulterio, el chisme, las mentiras, las redes sociales, podemos ver muchas cosas que nos pueden llevar a abandonar incluso nuestra fe. ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué estamos llenando nuestra mente? Estamos rodeados de pecado en este mundo en el que vivimos. No podemos ceder ante nuestros eh, malos deseos, a nuestros malos pensamientos. Debemos huir de cada una de las tentaciones que se nos presenten en nuestra vida. Ahora, permitimos en nuestras mentes lo que permitiríamos en nuestras acciones. Perdón, permitimos en nuestras mentes lo que no permitiríamos en nuestras acciones, porque las demás personas no pueden ver nuestros pensamientos, pero Dios los ve. Muchas veces podemos no hacer cosas que sabemos que pueden estar malas, pero pensamos un montón de cosas perversas, pervertidas, malas, porque otras personas no saben lo que yo pienso, pero aunque otros no saben lo que yo pienso, debemos tener presente de que Dios sí sabe lo que usted está pensando, de lo que yo estoy pensando. Y ese pensamiento que usted o yo tengo, ¿son pensamientos que le agradan al Señor? Tenemos que pensar en eso. ¿Son pensamientos que agradan a Dios o que desagradan a Dios? Salmo
139, 2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has extendido desde lejos mis pensamientos. Y Salmo 139, 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El cristiano que teme a Dios controla sus pensamientos, no por causa de que otras personas, de lo que otras personas piensen, sino por la causa de lo que Dios piensa. El Salmo 119, 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y vemos esa lista, esos requisitos, como lo verdadero, lo amable, lo puro. Puede que un cristiano no tenga mayores problemas con pensamientos impuros, pero quizás esté tentado a albergar pensamientos que no son verdaderos, que no son amables. Y eso también nos debe de llevar a pensar cosas que son agradables, que son buenas, puras y verdaderas. Escuchar cosas como chismes, calumnias o críticas acerca de otros tiene que ser rechazado tan decididamente como la tendencia a repetir estas cosas con nuestras lenguas. Si guardamos nuestros pensamientos, será más fácil guardar nuestras lenguas. Entonces, no solo es saber cómo no pensar malas cosas, no tener malos pensamientos, sino también saber pensar cosas que le agradan al Señor, evitar el chisme, las calumnias, las críticas, porque como dice Mateo capítulo 12, 34, de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor Jesús decía, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es lo que necesitamos en nuestros pensamientos. Llevar cautivo todo pensamiento, no a los malos deseos, sino llevar nuestros pensamientos cautivos a la palabra de Dios, a llenar nuestras mentes de lo que es bueno, de lo que es puro, de lo que es justo, de lo que es amable. Y esto es el pensamiento. Ahora, el tercer punto que habla el autor es de llevar o de controlar nuestras emociones. Entonces, el tercer punto son las emociones. Entre las emociones que necesitamos controlar están el enojo y la ira, que a menudo llamamos un temperamento fuerte, el resentimiento, el victimismo y la amargura. Los sentimientos pueden ser explosivos, como en el caso de un temperamento irascible, o puede que estén hirviendo a fuego lento. Están estos dos tipos de emociones, aquellos que pueden ser explosivos o aquellos que son lentos, pero que pueden en un momento estallar, como en el caso del victimismo. Pero en cualquier caso, estas emociones desagradan a nuestro Dios y deben ser incluidas en nuestros esfuerzos por ejercitar el dominio propio. Ahora, un temperamento irascible es una contradicción en la vida de la persona que busca practicar la piedad. Los estallidos de rabia son dañinos, no solo porque liberan nuestras pasiones pecaminosas y descontroladas, sino aún más porque lastiman a aquellos que reciben tales estallidos. En ese sentido, el temperamento es un desafío particular en el área del dominio propio. Muchas veces cuando nos enojamos, somos explosivos y podemos decir cosas hirientes a otras personas. Podemos hacerle daño, tal vez no daño físico, pero sí con nuestras palabras podemos hacer un daño mental, un daño en el corazón de otra persona. Debemos saber cómo hablar,
debemos saber cómo tener o controlar ese temperamento. Los pensamientos descontrolados y otras emociones son pecados dentro de nuestras propias mentes. Solo pueden hacernos daños a nosotros mismos. A menudo que, por supuesto, conduzcan a palabras o acciones pecaminosas, pero un temperamento irascible daña la autoestima de otros, crea amargura y destruye relaciones. Ahora, desde luego, estamos hablando aquí de un temperamento fuera de control. Muchos creyentes, por causa de su temperamento, tienen la tendencia a arremeter contra quienes hacen algo que ellos consideran desagradable. Pero la persona piadosa ha aprendido a controlar esta tendencia. Proverbios 16:32 nos dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, el que toma una ciudad. Tener un temperamento que requiere control no es una característica de impiedad. Dejar de controlarlo, sí. Lograr controlar por la gracia de Dios un temperamento fuerte es demostrar el dominio propio piadoso. Entonces, el querer, el saber que yo estoy controlando un temperamento, porque soy temperamentoso, porque puedo enojarme, soy temperamental. Eso no quiere decir que yo sea una persona que no tenga una característica o que sea una persona no sea piadosa. No, el hecho de que yo no controle estos deseos, este temperamento, el hecho de que yo no los controle, eso sí es de pensar. En verdad soy una persona piadosa. Dice Proverbios 16:32, mejor es lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Tomar una ciudad es un juego de niños, comparado con esta lucha. Esa es solo una batalla de un día. Este es el conflicto extenuante e incesante de toda una vida. Entonces, podemos pelear contra o tener una guerra para conquistar un muro, una muralla, una ciudad, destruir una muralla para conquistar una ciudad. Pero aunque podamos conquistar una ciudad, eso es pasajero, eso es en un día. El controlar nuestro temperamento no es de un solo día, es de día tras día, porque todos los días nosotros podemos tener altibajos. Somos seres con emociones y en nuestra vida ocurren un montón de cosas. Y cómo llevamos todo lo que nos sucede con ese dominio propio en nuestras emociones. Cómo actuamos en las dificultades, en las adversidades. Esto es mucho más fuerte. O sea, la persona que sabe controlarse, mucho más fuerte que una persona que puede tener una batalla y conquistar una ciudad. Ahora, emociones descontroladas como el resentimiento, la amargura, el victimismo pueden ser más destructivos para nosotros mismos y nuestra relación con Dios. El temperamento irascible se disipa rápidamente al caer sobre otros. El resentimiento, la amargura y el victimismo se acumulan dentro de nuestros corazones, consumen nuestras vidas espirituales como un cáncer que se extiende lentamente. Todas estas emociones pecaminosas internas tienen un enfoque común en el yo. Pone nuestras decepciones, nuestro orgullo herido, nuestros sueños destrozados sobre el trono de nuestros corazones, donde se convierten en ídolos para nosotros. Entonces, debemos de pedirle al Señor que nos ayude con ese tipo de resentimiento o amargura o victimismo, porque eso nos hace daño a nosotros mismos y afecta nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios. Y es algo que, aunque no lo creamos, nos va consumiendo poco a poco y vamos perdiendo el gozo en nuestra vida. Vamos perdiendo la comunión con nuestro Dios. Alimentamos el resentimiento y la amargura y nos revolcamos en el victimismo. En un nivel intelectual sabemos que en todas las cosas Dios obra para nuestro bien,
que nada puede separarnos de su amor. Pero en oposición a esas promesas dadas por Dios, escogemos pensar en aquello que deshonra a Dios y que destruye nuestra propia salud espiritual. Tenemos que confrontar con determinación tan pronto aparecen nuestros pensamientos, mantener un control estricto de nuestras emociones es tan necesario para la piedad como mantener bajo control los apetitos y deseos de nuestros cuerpos. Entonces debemos de tener un control en nuestras emociones, tener un control en nuestras emociones. Y esas son las tres áreas en las que debemos tener el dominio propio, donde debemos crecer cada día y constantemente para agradar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestra sexualidad, en nuestros pensamientos, en lo que pensamos, en tener cauterizado nuestra mente con la palabra de Dios y no con los deseos del mundo, y tener un control en las emociones, en lo que sentimos, en no guardar rencor, resentimiento, amargura que nos lleve a una separación con nuestro Dios, que no afecte nuestra relación con nuestro Dios. Y todo eso nos va a llevar a tener una verdadera libertad. El énfasis en la lucha por el dominio propio debería estar en la palabra crecimiento. Nunca alcanzaremos por completo el dominio propio en todas las áreas en esta vida. Además, debemos reconocer que la batalla del dominio propio es diferente para cada uno de nosotros. Una persona tal vez no tenga ningún problema en el dominio propio corporal, pero puede que luche con pensamientos de orgullo espiritual. Otra que quizá nunca se preocupa por pensamientos impuros, pero puede que sea a sus emociones de resentimiento o victimismo. Cuando estemos tentados a juzgar a otros por su falta de dominio propio, en las áreas en que nosotros no tenemos problemas, recordemos nuestras propias áreas de dificultad, de debilidad, seamos benignos en nuestras opiniones. Debemos ser conscientes que mis debilidades no son las mismas debilidades de mi hermano y que las debilidades de mi hermano no son las mismas que las mías. Y debemos de ser cuidadosos con esto, en no juzgar al otro por una falta de dominio que yo tal vez en un área puedo ser fuerte, pero en la otra puedo ser muy débil. Debemos de ser benignos en nuestras opiniones. Ahora, la sensatez es el comienzo del dominio propio. La sensatez debe estar basada en un conocimiento sólido del estándar de Dios para nuestros cuerpos, pensamientos y emociones. La palabra de Dios te alejará del pecado o el pecado te alejará de la palabra de Dios. En la sensatez que surge de la reflexión en la palabra de Dios, lo que nos alerta cuando el enemigo del deseo pecaminoso está asaltando la muralla de nuestros corazones. ¿Qué tanto estamos pasando en nuestra relación con el Señor? ¿Qué tanto estamos profundizando en su palabra? ¿Qué tanto nos estamos llenando de la palabra de Dios? Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, nos vamos a ir alejando del pecado progresivamente, pero cuando no tenemos esa primera línea de defensa, cuando no estamos llenando y alimentando nuestra mente de la palabra de Dios, es más fácil que el pecado entre en nosotros y nos alejemos cada día más de él. Ahora, la sensatez nos capacita. ¿Para qué nos capacita? Bueno, nos capacita para formar una idea acertada de nuestras necesidades particulares en el área del dominio propio. Eh, dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, perdón, a cada uno. Es un buen consejo, no solo para evaluar nuestros dones espirituales, sino también para evaluar nuestras necesidades espirituales. Proverbios 27:12 dice, el avisado ve el mal, o el hombre prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. La prudencia espiritual requiere que nos conozcamos a nosotros mismos, nuestras debilidades y vulnerabilidades particulares. Solo a medida que estudiemos las escrituras y nos estudiemos también a nosotros mismos, seremos capaces de ejercitar la sensatez. Entonces necesitamos dos cosas, estudiar y profundizar en la palabra y estudiarnos a nosotros para ejercitar nuestra sensatez. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? Y es siempre buscando agradar al Señor. Tenemos que hacer frente al pecado, a las tentaciones, a malos pensamientos, al decirle no al pecado. Si verdaderamente estamos dispuestos a renunciar a los placeres fugaces del pecado a cambio de saber que nuestras vidas son agradables a Dios. Que Él dice, el comienzo del dominio propio es ser dominado por Cristo, y entregarse a su señorío. ¿Harás que tu carne obedezca a tu espíritu? Preguntó Agustín. Entonces deja que tu espíritu obedezca a tu Dios. Debes de ser gobernado para que puedas gobernar. Estamos dispuestos a reconocer a Jesucristo como nuestro Señor de apetitos y deseos de tus pensamientos y de tus emociones. El dominio propio comienza con la sensatez. El dominio propio comienza con la sensatez, pero debe mantenerse por el sometimiento a la autoridad de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora, la batalla se libra dentro de nosotros. Hay una batalla constante dentro de usted, dentro de mí. La batalla por el dominio propio se libra principalmente dentro de nuestras mentes. Es una batalla contra nuestras propias pasiones, contra, contra nuestros propios pensamientos y deseos. En aquellas áreas en las que no hemos controlado nuestros apetitos y emociones, parece que tuviéramos antenas invisibles cuidadosamente sintonizadas con las tentaciones correspondientes. Hay personas cuya antena están buscando constantemente el más mínimo incidente que puedan convertir en la excusa para perder el control. La persona que se rinde con frecuencia a algún apetito o lujuria corporal está constantemente atenta a las oportunidades para satisfacer ese deseo carnal. Tenemos que aprender a decir no a esas pasiones tan pronto entran a nuestras mentes. Hay personas que con cualquier cosa pequeña, mínima, de cualquier tentación que se presente, eso para esa persona puede ser motivo para caer en tentación. Hay personas que buscan esas pequeñas tentaciones para decir, no fue mi culpa, perdí el control. No, no debe ser así. No debemos estar sintonizando las tentaciones. No debemos perder el control. Debemos tener control de nuestras mentes, de nuestros deseos, de nuestras emociones, de nuestros cuerpos. Y decirle no a esas pasiones. Decirle no al pecado, decirle no a todo aquello que nos puede alejar de Dios. Decirle no, huir de las tentaciones. Y todo eso
lo podemos hacer a través de la oración. Oremos a Dios para que nos dé fuerza de voluntad. Oremos a Dios para que no nos deje caer en tentación. Oremos a Dios para que nos dé fuerza interior, para controlar, tener un dominio propio, sensatez, una fuerza interior y decirle no al pecado. Tenemos que orar por la fuerza de voluntad interior necesaria para controlar nuestras pasiones y deseos. Es Dios quien produce en nosotros el querer y el hacer. Nuestras áreas particulares de vulnerabilidad tienen que ser el objeto de nuestras súplicas diligentes para que la gracia de Dios sobre nuestras voluntades. Tenemos que reconocer que la voluntad es fortalecida por la obediencia. Entre más digamos no a los deseos pecaminosos, más estaremos capacitados para decir no al pecado. Tenemos que perseverar a pesar de muchos fracasos. Una parte importante de aprender dominio propio es abandonar los malos hábitos y reemplazarlos por los hábitos buenos. Y este proceso siempre involucra una cierta medida de fracaso. Ahora, esto nos debe llevar a que debemos orar constantemente a Dios, estar en una dependencia constante de Dios, orar al Señor para que nos dé fuerza interior para decir no. Debemos reconocer que la voluntad es fortalecida a través de la obediencia. Debemos de ser obedientes a la palabra, decir no a las cosas que nos pueden llevar a pecar y debemos perseverar a pesar de los fracasos que tengamos, a través del hábito constante, cuando decimos no a cualquier tentación, cuando huimos de cualquier cosa, cuando tenemos esa disciplina, esos hábitos en nuestra vida para tener ese dominio propio, cada vez va a ser mucho más fácil el decir no al pecado. Santiago, para terminar, 1:25 nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La verdadera autodisciplina espiritual mantiene a los creyentes dentro de ciertos límites, pero nunca encadenados. Su efecto es engrandecer, expandir y liberar. A medida que crezcamos en la gracia del dominio propio, experimentaremos bajo la dirección y la gracia del Espíritu Santo, lo que es ser liberados de las cadenas de nuestros propios deseos y conducidos a la libertad de la verdadera disciplina espiritual. Debemos tener autodisciplina espiritual. Debemos eh, como creyentes, tener ciertos límites. Eso no nos va, eso no quiere decir que estemos encadenados, esclavizados a decir no a ciertas cosas. No, eso nos va a llevar a tener más libertad. El hecho de que alguien de pronto me invite a tomar y el decirle no, no es que yo como creyente esté esclavizado a una religión, el no querer por no querer tomar, no. Eso me hace libre del licor, del caer de pronto en borracheras, e incluso en cometer de pronto inmoralidad. Un ejemplo, pero debemos de pensar de que todas aquellas cosas que el Señor dice no en su palabra, no nos esclavizan, no nos encadenan, no nos quitan la libertad, sino que nos hacen libres. Todo aquello que eh, que el Señor quiere para nosotros es la libertad. Nuestra mente debe estar cauterizada, esclavizada a la palabra de Dios. Cuando nuestra mente está esclavizada a la palabra de Dios, somos verdaderamente libres del pecado, la condenación, libres
de malos deseos, de malos pensamientos, libres. Tenemos completamente vida en Cristo Jesús. Experimentemos el dominio propio bajo la dirección y la gracia del Espíritu Santo. Hermanos, muchas gracias. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por todo lo que nos has dado, gracias por este tiempo, por este estudio. Ayúdanos, Señor, a ser disciplinados, para decir no, Señor, a los malos pensamientos que podemos tener. Ayúdanos, Señor, a crecer constantemente en tu palabra, a tener control en nuestras emociones, a también tener dominio propio en nuestros cuerpos, el descansar, también el orar. Ayúdanos cada día. Te pedimos que seas tú fortaleciéndonos en esta semana laboral, para que todo lo que hagamos, Señor, sea primeramente para honrarte y glorificarte. Te damos gracias por este espacio y por este medio que nos regalas para el estudio de tu palabra. Todo lo pedimos, te lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Amén.